Buenos días, mi nombre es Jorge Melgarejo, yo soy licenciado en nutrición y en este día voy a impartir la clase para ustedes. ¿Mm? Yo espero que ustedes estén atentos, que presten atención a nuestra clase. Les pido que tengan sus apuntes, sus libros, para que de esa manera puedan ir aprendiendo y puedan ir recopilando la información que ustedes vayan escuchando. ¿Está bien? Porque es una clase bastante importante que hoy vamos a desarrollar. Para empezar, quiero decir que nuestro tema de hoy es el cáncer. Pero antes de entrar en nuestro tema, yo quisiera que me respondan ustedes qué son las células. ¿Qué son las células? Para poder entender lo que viene después. A ver quién me responde. Las células son la unidad más pequeña de todo ser vivo. Nosotros sabemos que la célula está impartida por todo el cuerpo y todo el cuerpo tiene millones y millones y millones de células. Ahora bien, ¿qué dijimos? Que las células están por todo el cuerpo, pero aquí hay un problemita, que hay ocasiones que estas células, cuando se replican, cuando se dividen, no se replican de forma igual que las otras células o que la célula madre, sino que hay una pequeña diferencia en estas células. A estas células se los llaman células atípicas, ¿verdad? Estas células atípicas son las células que difieren de las células normales del organismo. ¿Cuál es su característica? Que es diferente a la célula madre o a la célula de la que nació. Esa es la característica de las células atípicas. ¿Está bien? Ahora, una célula atípica, ¿será que puede producir enfermedad en nuestro organismo? Sí puede. ¿Por qué? Porque si no es una célula normal, entonces esta célula atípica no va a cumplir la función que tienen las células normales. ¿Me entienden? Una célula atípica en el hígado, por ejemplo, no va a cumplir lo que las demás células o los demás hepatocitos hacen. ¿Por qué? Porque es diferente a las otras células. Bueno, entendiendo esto, ustedes me dijeron que ya dieron lo que es célula, saben lo que es una célula. Vamos a empezar entonces con nuestra clase, que es el cáncer. Bueno, continuando con esta clase, gente, vamos a hablar un poco sobre lo que es el cáncer. ¿Qué podemos decir de esta enfermedad o de esta patología? Podemos decir que es una enfermedad en donde las células atípicas o las células normales del cuerpo se van multiplicando sin control. La división celular cancerosa se hace o es más rápida que las células normales. Esto es lo que forma o llega a formar en el cuerpo en muchas ocasiones lo que nosotros conocemos como nódulos o cuando son más grandes se transforman en tumores. ¿Mm? Sabemos que el cáncer es una patología grave, si bien muchos tipos de cánceres son tratables, pueden hacer remisión, pero también así hay un gran número de patologías o de cáncer que son bastante agresivos para el cuerpo. Todo depende del tiempo en que se pillen o que se diagnostique la enfermedad para tener un mejor pronóstico para la persona. Cuando hablamos de cáncer, como dijimos, hablamos de una enfermedad grave y como toda enfermedad tiene sus síntomas. Uno de los síntomas más comunes del cáncer pueden ser la fatiga, el cansancio que presenta una persona. Cuando una persona se siente muy fatigada o muy cansada, esto puede ser un síntoma que esa persona puede padecer o puede contraer esta enfermedad. Otro síntoma bastante común de los cánceres son el aumento de la temperatura corporal.
Sabemos que el aumento de la temperatura corporal en la persona causa un cierto malestar. La persona se siente mal, la persona se siente indispuesta. En síntesis, la persona se siente enferma cuando hay un aumento en su temperatura corporal. Si hablamos de cáncer, sabemos que es una enfermedad grave que cursa con un hipercatabolismo en el cuerpo. Como vimos, las células atípicas se van dividiendo más rápidamente. Son células que están muchas veces altamente vascularizados, tienen mucho riego sanguíneo y esto hace que la persona venga a perder peso. ¿Por qué pierde peso? Porque el cáncer se va alimentando o se va dividiendo, se va multiplicando más rápidamente que las otras células normales y esto hace que consumas mayor energía en el organismo del ser humano. También, como vemos en la figura, dependiendo del lugar donde se encuentra el cáncer, puede cursarse con dolor. Comúnmente los cánceres causan dolor en el organismo, dependiendo de dónde se encuentre. Puede que se encuentre en el estómago, en el colon, en los senos, en cualquier parte del cuerpo. Cuando el cáncer es reciente o se empieza a formar recién, se empieza a desarrollar, comúnmente no producen síntomas, pero a la medida que la enfermedad transcurre, a la medida que la enfermedad va teniendo ya un tiempo en el organismo, esto produce dolor. También, como dijimos, dependiendo del lugar en donde se encuentra la enfermedad o el cáncer, puede producir sangrados en el organismo. Y dando un ejemplo, podemos ver que el cáncer de colon, una persona que tiene un cáncer de colon ya un poco avanzado, ya con un tiempo en el cuerpo, eso va a producir sangrados, va a producir dolor, se va a transformar de un nódulo que era, se va a llegar a transformar ya en un tumor y eso puede causar también un cierre, un bloqueo en el intestino grueso del colon. Eso va a causar dolor, entre otras cosas. Va a causar fatiga, va a causar aumento de temperatura. Todos los síntomas va a causar eso. Simplemente por poner el ejemplo del cáncer de colon. Así podemos hablar también de un cáncer de hígado, que a lo mejor la persona no sangra, pero va a tener fatiga, va a tener fiebre, va a ir con pérdida de peso, el hígado se le va a inflamar y así sucesivamente. ¿Entendieron? Si hay alguna pregunta, alguna duda, estamos para responder. Tipos de cáncer. Veamos. En realidad, los tipos de cáncer el cáncer se puede llegar a desarrollar en cualquier parte del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Uno puede tener cáncer, como vemos en la imagen ilustrativa, se puede tener cáncer de seno, puede haber células cancerosas en los pulmones, en los riñones, en los ovarios, en el útero, puede haber desarrollo de cáncer también en los huesos, en la médula ósea, en el cerebro, en la laringe, especialmente aquellas personas fumadoras pueden desarrollar este tipo de cáncer, también cáncer de pulmón. Cáncer de próstata, que también es un cáncer bastante común en nuestro país. Sabemos que ataca a los hombres, por eso es bueno que cada tanto se hagan una revisión por parte del especialista. Podemos ver también que hay cáncer testicular, linfomas y así sucesivamente. Como vemos, en cualquier parte del cuerpo una persona puede llegar a tener esta enfermedad. Para ir entonces culminando nuestra clase, podemos ver algunos cuidados para prevenir el cáncer en el organismo, como son por ejemplo una dieta equilibrada, una dieta bien balanceada,
con suficiente aporte de vitaminas, oligoelementos, minerales. También es muy importante evitar el sedentarismo. Sabemos que si una persona es muy sedentaria, tiene un alto riesgo de padecer enfermedades graves, no solamente cáncer, sino también otro tipo de enfermedades, como por ejemplo las enfermedades metabólicas. Otra forma de prevenir el cáncer o procurar de prevenir el cáncer es la realización de ejercicios físicos. Sabemos que la actividad física es muy importante en el organismo porque nos ayuda a mantener nuestro peso ideal, nos ayuda a eliminar toxinas, a liberar el estrés, que todos son también precursores para el desarrollo de cáncer en el organismo. Y también podemos decir que la visita al médico periódicamente, haciendo los controles y los chequeos periódicos cada tanto, especialmente cuando una persona ya va adquiriendo la edad madura, una adultez, es importante que se realicen chequeos de sangre, chequeos de imagen, para que se pueda detectar en una forma temprana lo que es el cáncer en el organismo, en el cuerpo humano. De esa manera, para que tenga un buen pronóstico esa persona de vivir muchos años más y de tener mucha vida sana, mucha vida de buen estado, para vivir una vida plena. ¿Entendieron? Por todo eso es importante tener y hacer los cuidados para prevenir este tipo de enfermedades. Bueno, gente, para ir concluyendo nuestra clase, vamos a hacer una conclusión, un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué son las células atípicas? Para empezar, ¿qué son las células atípicas? Las células atípicas son aquellas células que difieren de las células normales del organismo. Sabemos que el organismo va produciendo sus células, pero cuando esas células no se parecen a las células normales, entonces se convierten en células atípicas. Así vimos, ¿verdad? Bien. Estas células atípicas no quiere decir que la persona va a tener un cáncer. Eso no quiere decir, ¿por qué? Porque si bien las células atípicas difieren de las normales, pero puede que resulte solamente en algo venéreo. Pero sí, cuando una persona tiene cáncer, también ya hay en el organismo células atípicas o células anormales. Es decir, que no todas las células atípicas vienen a ser cáncer, pero sí el cáncer tienen células atípicas. Entonces, otra pregunta, ¿qué es el cáncer entonces? Como vimos, a ver quién me responde, como vimos entonces, el cáncer es una patología grave, es una patología que se caracteriza por la división celular de estas células atípicas. Estas células se dividen o se multiplican más rápidamente que las células normales. Entonces, estas células llegan a formar tumores, tumores cancerosos, y de esa manera entonces se desarrolla el cáncer. Otra pregunta, ¿dónde se puede desarrollar el cáncer? ¿Dónde puede aparecer el cáncer? A ver, bueno, recordamos entonces que una persona puede desarrollar cáncer en cualquier parte del organismo, desde la cabeza hasta los pies. Por poner un ejemplo, existen cáncer comunes en nuestro país, que son el cáncer de mama, el cáncer de próstata y otros tipos de cánceres que comúnmente en el Paraguay existen y son comunes. ¿Está bien? El cáncer de colon es bastante común, la leucemia o el cáncer en los huesos, en la médula ósea, también es bastante común. Y de esta manera entonces nosotros podemos ver que el cáncer se desarrolla en cualquier parte del organismo. Para terminar, ¿cómo yo puedo disminuir el riesgo de contraer ese cáncer? ¿Hay posibilidad de disminuir riesgos? Existe. Y una de ellas, como vimos anteriormente, es
la realización de actividad física, podemos hacernos chequeos, controles a través de los médicos especialistas, chequeos de sangre. Tenemos que evitar también, bastante importante, es el sedentarismo. Sabemos que el sedentarismo contribuye a que una persona desarrolle el cáncer. ¿Por qué? Porque en el cuerpo se acumulan sustancias tóxicas y uno de los precursores para que las células se vuelvan atípicas son exclusivamente las sustancias tóxicas dentro del cuerpo. También es muy importante y como uno de los pilares fundamentales está la alimentación. Que una alimentación adecuada, como ya vimos, como ya dijimos, es importante para evitar este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque la alimentación adecuada y equilibrada le aporta al cuerpo la cantidad necesaria de vitaminas, de proteínas, de minerales, de oligoelementos y todo lo que el cuerpo necesita para elevar las defensas y para que el organismo, para que las células que están dentro de nuestro cuerpo puedan desarrollarse de forma normal. Y también algo muy importante que no mencioné, pero que lo voy a decir ahora, es evitar, por ejemplo, el uso de tabacos y el uso de drogas, que sabemos que el tabaco contiene sustancias cancerígenas. Por eso es que muchos fumadores padecen cáncer de pulmón, padecen cáncer de estómago, padecen cáncer de laringe por las sustancias tóxicas que están ingiriendo. Y también otras drogas que estimulan a que el organismo venga a presentar o a multiplicar esas células atípicas dentro de uno. Así es que, gente, con esto me despido. Espero que les haya gustado la clase. Espero que hayan aprovechado la clase. Es una clase importante, es una clase muy linda, muy oportuna en estos tiempos, porque ustedes son jóvenes y es importante que ustedes sepan cómo cuidarse. Y también de esa manera, si ustedes se cuidan, pueden llegar a cuidar también a sus padres o a la gente mayor que está o que convive con ustedes para evitar contraer este tipo de enfermedades.